Entonces, veamos ahora la terapia con bioregulación electromagnética. Entonces, volviendo al tema de las vibraciones, que nos damos cuenta de que la vida depende de las moléculas que actúan en los campos energéticos vibratorios y oscilatorios. Entonces, aquí casi que es interesante darnos cuenta cómo la vida tiene dependencia, en el fondo, es de la vibración y oscilación de las moléculas. Y volvemos a el viejito este que nos decía que lo más interesante era saber de que cualquier molécula está rodeada por un campo electromagnético y que ese campo electromagnético, al interactuar con el campo electromagnético de otra molécula, es lo que genera entonces la reactividad y que ya secundariamente las moléculas se interactuarán, pero inicialmente el primer contacto es eléctrico y esa información pasa a todas partes y luego ya se termina de hacer la cosa química, porque si dependiéramos de la cosa química todo sería muy lento. Todo sería demasiado lento para algo tan complejo como es mantener al organismo funcionando. Entonces, electrón, átomo, unión química, molécula, célula, tejido u órgano tienen su propio carácter vibratorio y eso es sobre lo que nosotros tenemos que trabajar. Las oscilaciones biológicas ordenan la estructura viviente y su función. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender de que si las oscilaciones son correctas, esto funciona bien, pero si las oscilaciones son incorrectas, esto necesita obligatoriamente ayuda para trabajar. Y es lo que Greber en el 88 empezó a llamar medicina vibracional, cuando publicó su famoso libro The Body Electric, ¿no? El cuerpo eléctrico, y empezó a hablar de por qué muchas prácticas o técnicas que se usaban en el mundo por culturas empíricas o algo funcionaban. Funcionaban porque estaban trabajando, fundamentalmente o básicamente a nivel vibratorio. Entonces, aquí nos hacemos la pregunta del millón. ¿Por qué el acercamiento bioinformático? ¿Por qué realmente nosotros podemos hacer algo a este nivel? ¿No es cierto? Y es que el acercamiento biofísico en test de laboratorio fue lo primero que hoy día se hace. Tú sabes que hoy día tú metes y haces un análisis de bacterias y de cosas en la orina simplemente por la emisión de frecuencias que emiten. Entonces tú ya no tienes que ponerte clic a contar bacteriecita o globulito por globulito, sino que ahora lo pasan a través de un aparato que lee el espectro, y el aparato lee el espectro y te dice con exactitud cuántas celulitas había de lo que sea. Entonces, ese análisis espectral es un método básico de medición que cada vez se ha modernizado más en todas las técnicas. Y entonces, el análisis espectral es una técnica analítica experimental muy usada en química y en física que se basa en detectar la absorción o emisión de radiación electromagnética de ciertas energías y relacionar estas energías con los niveles de energía implicados en una transición cuántica. Eso se lo apunté así porque eso se lo entienden ellos, pero eso es más o menos lo que funciona allí, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, perfectamente cada cosa es capaz de emitir un espectro y según la molécula, según lo que sea, yo puedo obtener distintos tipos de análisis espectral que me permiten entonces orientarme a muchas cosas. Y eso lo han utilizado para cuanta cosa se les ocurra a nivel de la naturaleza, los análisis espectrales. Incluso, por ejemplo, análisis espectrales que están haciendo hoy en los bosques para conocer las áreas donde se están produciendo los daños medioambientales y cosas. Entonces pueden, desde los satélites por allá arriba, pueden leer amplias zonas del planeta y saber dónde están ocurriendo fenómenos. Todo por análisis espectral. Ahora, ese acercamiento bioinformático podría abrir una nueva dimensión en los cuidados de salud. Así como hoy podemos medir el análisis espectral de cualquier cosa, eso podría tener repercusión en medicina. Entonces, el análisis espectral es un método básico de medición. Y los principales test sanguíneos son realizados mediante medición espectral, ¿no es cierto? Parámetros funcionales pueden ser monitoreados mediante cambios espectrales. Y puedo hacer test altamente cualitativos, que pueden ser de gran importancia para la clínica, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, espectroscopia de la frecuencia cardíaca. Entonces, ya hoy día se hacen este tipo de análisis para espectro de potencia, espectro de onda, no sé qué, para poder saber qué está pasando. También los métodos de acercamiento biofísico in vivo han empezado a tener importancia para la medicina y permiten la medición de la reflexión ultrasónica, ¿no es cierto? Entonces, análisis espectral de una arteria, análisis espectral de una vena. Entonces, según esto, yo puedo decir si la arteria está sana
o puedo saber si la arteria no está funcionando bien. Entonces hoy día los ecodoppler pulsados con análisis espectral pues es la última guaracha que hay para saber de las enfermedades arteriales. O aquí, por ejemplo, una trombosis portal, el análisis espectral con Doppler pulsado muestra registro pulsátil por contigüidad de la arteria hepática y entonces permite conocer luego a través de los cambios del análisis espectral dónde o qué tipo de lesión se produce.